Bien, buenos días a todos. Como decía mi compañero Sergio, una vez pasado el minuto de cortesía, vamos a arrancar. Vais a tener la sesión grabada, con lo cual podéis consultarla en cualquier momento. Me presento, soy Pedro Zaldívar, director de la división de Cloud dentro de Nusys Group, y me acompaña Jordi Bombardó, Senior System Engineer de BIM. Eh, Volvemos a encontrarnos, Jordi, en otro webinar y lo cierto es que nos hace especial ilusión este webinar de hoy porque yo creo que viene cargado de muchas novedades. Ayer se liberó una versión muy esperada, versión 13.1, que además vamos a ver a lo largo del día de hoy que incorpora muchas novedades, ¿vale? Que es lo que queremos repasar con todos vosotros. Además, vamos a compartiros, yo creo que algunos habréis oído hablar de ello, otros no, y yo creo que es sumamente importante todo lo que es el ecosistema de BIM Data Cloud, ¿vale? Muy interesante, muy importante. Y para los que no seáis a día de hoy clientes de BIM en la actualidad, que yo creo que quedan pocos en este caso, haremos un breve repaso de alguna manera del ecosistema de soluciones que BIM ha ido desarrollando durante todos estos últimos años. Tenemos en la plataforma un espacio para preguntas, ¿vale? Si os parece, para no paralizar la presentación, al final de la sesión aprovecharemos para dar respuesta a todas las cuestiones que se os planteen. Sentiros libres de participar y compartirlas, iremos contestándolas. Y yo, sin más, lo dicho, agradeceros que compartís esta sesión con nosotros hoy. Le paso la palabra a Jordi. Jordi, cuando quieras. Venga, pues vamos allá. Gracias, Pedro. Y por supuesto, gracias a Nunsis por la organización del evento y sobre todo gracias a todos los que os habéis unido para seguir esta sesión o que lo vais a ver en diferido, ¿no? En ese canal de YouTube donde hay, como comentaba Sergio, todas estas grabaciones disponibles. Nada, como decía Pedro, mi nombre es Jordi Bombardó, soy Senior Engineer en BIM y un poco pues, voy a ser el anfitrión de esta sesión en el día de hoy, ¿no? Y en la que, como decíamos, vamos a tocar un poco estos cuatro grandes puntos, ¿no? Un poco una introducción, repaso, un poco a lo que es la solución de BIM, lo que es el portfolio actual de BIM. Y después veremos novedades de la versión 13. Como comentaba Pedro, ayer se hizo un gran evento a nivel mundial para lanzar oficialmente y liberar esta versión. Y también repasaremos un poco toda la parte de BIM Data Cloud, nuestro backup as a service. Y por supuesto, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, encantados de poderla responder y poderla aclarar. Sin más, pues. A nivel de portfolio, seguro que muchos habréis visto esta slide o una slide parecida, entonces simplemente para recordarlo, porque a veces hemos hecho un poco cambios de nomenclaturas y uno se pierde con los nombres. Dos grandes líneas de producto, lo que llamamos BIM Data Platform, que sería, digamos, nuestra eh, solución tradicional, la de toda la vida, en la cual vendemos, digamos, las licencias de software y el cliente pone, digamos, toda la infraestructura para desplegarla y para poder proteger todo su entorno. Desplegamos servidores, proxies, repositorios, etcétera, etcétera. Digamos, el negocio de toda la vida. Y por otro lado, esto que llamamos BIM Data Cloud, que es una línea que empezamos, pues ahora ya hará un par de años, y en la cual, digamos, es nuestro backup as a service, ¿no? Nuestra solución as a service, en la cual no solo ofrecemos licencias, sino que también ofrecemos todo lo que sea infraestructura, parcheado, actualización, con lo cual el cliente únicamente tiene que concentrarse en lo que es puramente la gestión de la solución, ¿no? En configurar sus jobs de backup, en realizar restauraciones cuando las necesite, pero se olvida totalmente de toda la parte de infraestructura. Por debajo de esto, y de forma transversal, tenemos el BIM Cyber Secure Program. BIM Cyber Secure Program también es un programa que digamos, ya existía desde hace unos años. Bueno, ha habido algunos cambios también de nombre y también un poco de requisitos, ¿no? A lo mejor algunos lo recordaréis como esta parte del ransomware warranty, ¿no? Era una garantía de que si el cliente tenía este programa y sufría algún tipo de ataque de ransomware y no era capaz de recuperar la información, pues tenía, digamos, derecho a cobrar una indemnización de hasta 5 millones de dólares. Este era un programa que digo, se creó ya hace unos años, pero que era de muy difícil acceso porque realmente los requisitos que se requerían para entrar aquí pues eran
eran de difícil cumplimiento, digamos, a no ser que seas un cliente súper enterprise, ¿no? Entonces, bueno, esto ha cambiado, se ha relajado y, pues bueno, actualmente tenemos dos modelos en este programa, ¿no? De BIM Cybersecure, con la versión Foundation, con la versión Premium, que se puede acceder, digamos, prácticamente podría acceder cualquiera, ahora simplemente es una especie de add-on y que básicamente lo que nos da, digamos, acceso es pues, a poder tirar o a poder tener acceso a un TAM, a poder tener acceso directo al equipo que llamamos de SWAT, ¿no? Especialistas en temas de recuperación en el momento en que se produce un ataque de ransomware, acceso a assessments trimestrales para garantizar que todo nuestro entorno realmente está perfectamente configurado y que cumple con todas las necesidades. Hay acceso a arquitectos para que nos ayuden a validar o a diseñar la arquitectura en caso de que sea necesario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente que lo conozcáis y que sepáis pues, que es digamos, un programa que ahora sí es digamos, más accesible para todos los públicos comparado como era antes, ¿no? Por otro lado, también, si os habéis fijado en la parte de abajo, indicaos un poco lo que son los pilares de la solución, ¿vale? Al final, nuestras soluciones, ya sea BIM Data Platform, BIM Data Cloud, se basan en intentar ofrecer al cliente este estado de data resilience. Y para conseguir este data resilience, ¿no? Para ser data resilience, necesitamos no solo tener un backup, ¿no? Sino que consideramos que hace falta otras características actualmente para conseguirlo, ¿no? No solo con tener backup solo no es suficiente. Por supuesto que el backup es, digamos, la base para llegar a este estado de data resilience, pero no es suficiente. Y ahora veremos un poco por qué. A nivel de backup, como os decía, eso es la base. Sin backup, obviamente, no vamos a poder recuperar nada. Y como veis, pues bueno, BIM ha ido evolucionando en los últimos años en cuanto a elementos o cargas de trabajo que somos capaces de proteger. Si en nuestros inicios empezamos protegiendo únicamente VMware y aún muchas veces hay gente que nos asocia únicamente a la protección de VMware, la realidad es que hoy por hoy somos capaces de proteger prácticamente cualquier carga de trabajo que nuestros clientes puedan tener en el data center, ya sea en el data center on-prem o incluso en entornos híbridos con cargas de trabajo en hiperescalares como AWS, Azure o Google. Aquí tenéis algunos ejemplos de lo que podemos proteger diferentes tipos de hipervisores, diferentes cargas en entornos de hiperescalar, aplicaciones, entornos físicos con Windows, Linux, Mac, AX, Solaris, ¿no? O sea, cada vez más hemos ido ampliando todo este abanico de soluciones, y no solo en este sentido, sino también aplicaciones tipo SaaS, como Salesforce, como M365, como Entra ID, o cargas de trabajo, que llaman modernas, como es toda la parte de contenedores, Kubernetes y demás, ¿no? O sea que, como os decía, prácticamente podemos cubrir cualquier carga de trabajo que nuestros clientes puedan tener en el data center. Como curiosidad, también os he traído, os decía que ayer se hizo este evento a nivel mundial para liberar la versión 13 y una de las cosas que dijo nuestro responsable, digamos, de producto, Anton Gostev, pues, bueno, sacó esta slide enseñando los hipervisores que a día de hoy soportamos, son los que tenemos aquí bajo esta parte de Available Now, ¿no? Por supuesto con VMware, Hyper-V, Nutanix, Red Hat Virtualization, Oracle Linux, Proxmox o Scale Computing, pero también anunció algunos que van a venir próximamente, ¿no? Y aquí vemos que para inicios del año que viene está previsto que ya también soportemos la parte de HP Morpheus, que soportemos XCP, Xen Server y Sanford. Aquí, sinceramente, no lo conocía. Parece que es muy popular en la parte de Asia, pero yo no lo conocía. Y próximamente también Red Hat OpenShift. De Red Hat OpenShift, si algunos a lo mejor estáis ya trabajando aquí o empezar a correr máquinas sobre OpenShift, sabéis que a través de nuestra solución de Kasten ya podemos proteger máquinas virtuales que se ejecuten sobre OpenShift. Pero en este caso sería ya una protección ya no con Kasten, sino nativamente con Beam Backup and Replication para aquellos clientes que a lo mejor solo utilicen OpenShift para correr máquinas virtuales. Con lo cual, como veis, también aquí expandiendo todo lo que es el soporte para el entorno de virtualización. Vale, decíamos, el backup es la base, pero no es suficiente, ¿no? Es importante
también poder recuperar. Obviamente necesitamos poder recuperar cualquier información de forma masiva, de forma granular, pero yo diría que más allá de la recuperación en sí, lo que necesitamos es garantizar que los datos van a ser recuperables, ¿vale? Y aquí la verificación, la validación de las copias va a ser fundamental para garantizar que en el momento en que tengamos que hacer esa restauración, no nos encontremos con ninguna sorpresa, ¿vale? Aquí funcionalidades como el Sure Backup, el Secure Backup, ¿no? Diferentes funcionalidades que ya tenemos en la plataforma os van a ayudar a realmente poder verificar de forma automática, desatendida, sin tener que invertir recursos en ello, ¿no? El poder verificar que las copias que tenéis en el repositorio son buenas, son correctas, son restaurables, que no tienen una potencial infección, con lo cual podéis estar seguro que en el momento en que lo necesitéis vais a poder restaurarlo de forma rápida y segura. Con lo cual, esta parte de validación es una parte súper, súper importante para, sobre todo, acortar tiempos a la hora de restaurar y no llevarse ninguna sorpresa. Data portability, otra característica súper importante, el poder restaurar entre diferentes plataformas, ¿no? Cada vez nos estamos encontrando más que los clientes tienen entornos híbridos, tienen múltiples tecnologías en el data center, o ahora, por el tema que hablábamos de la virtualización, muchos clientes que a lo mejor tenían un hipervisor y que están cambiando a otra tecnología diferente. ¿Qué hacemos con todos estos backups? ¿Qué hacemos con todas estas copias que teníamos? Tenemos que mantener un entorno, digamos, legacy para poder hacer estas recuperaciones. Sí, podemos hacerlo, pero no es lo más deseable, ¿no? Lo ideal es poder coger cualquier copia, cualquier backup que tengamos y poderlo recuperar en otra plataforma totalmente diferente, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de limitación. Y eso es algo que pues también en la plataforma estamos potenciando cada vez más. Y aquí pues veis algunos ejemplos, digamos, de esta matriz de compatibilidad, ¿vale? De cómo podemos coger máquinas que hayamos protegido en un cierto origen y la podamos restaurar en otro destino completamente diferente. Y esto incluye pues desde diferentes hipervisores hasta máquinas o backups hechos con agentes de máquinas físicas o cargas de trabajo en la nube, ¿no? Que después podamos restaurar o en otro hiperescalado o en un hipervisor local o donde queramos prácticamente. Por supuesto, siempre hay que mirar la letra pequeña, porque en cada caso pues, puede haber algún pequeño matiz, pero en general podemos digamos, restaurar digamos, prácticamente en cualquier entorno que queramos sin ningún tipo de limitación o que la tecnología nos limite a la hora de hacer estas restauraciones, ¿no? Otro punto súper importante, la seguridad de los datos, ¿no? Os decía, en este sentido, pues desde BIM en los últimos años hemos ido sacando muchas funcionalidades, muchas características enfocadas a la protección del dato y a intentar pues, ayudar al máximo a nuestros clientes a ser pues, resilientes y poder hacer frente a esta gran cantidad de ciberataques y amenazas que nos encontramos cada día. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Y de cómo también estas diferentes funcionalidades aplican en los diferentes momentos del ciclo de vida digamos, del dato, ¿no? Tanto antes de hacer backup, durante el backup o después del backup y a la hora de restaurar. Aquí tenemos, pues, desde funcionalidades como el Security and Compliance Analyzer, ¿no? Que de alguna forma, pues, analiza nuestra plataforma y en base a las mejores prácticas nos indica, pues, qué puntos podemos mejorar respecto a lo que tenemos, recomendaciones en cuanto a no sé, puertos que cerrar o aplicaciones que deshabilitar. Tenemos también funcionalidades tipo Inline Malware Detection o File System Activity Analysis, ¿no? Que en el momento en que se produce el backup analizan en tiempo real esa información para intentar detectar posibles patrones de ransomware o de malware para que de alguna forma podamos detectar de forma proactiva que si estas copias son correctas o no son correctas, o funcionalidades como el Secure Restore a la hora de recuperar y que nos permite integrar con nuestro sistema digamos, de antivirus o con nuestro BIM Threat Hunter para validar que esa información realmente sea correcta y no estemos reintroduciendo ningún tipo de ransomware, ¿no? Esas son características que tenéis en lo que llamamos la BIM Data Platform Foundation, en la plataforma básica de BIM Backup and Replication, pero para aquellos que puedan tener pues, la plataforma Advanced, ¿no? Con BIM One,
pues podemos añadir capacidades de observabilidad y analítica, características como el IoC Tool Scanner, ¿no? Que nos permite también detectar posibles aplicaciones que a lo mejor son digamos, de propósito general o que podamos utilizar de forma perfectamente lícita, pero que muchas veces los atacantes utilizan para poder hacer también exfiltración de datos y poderse mover de forma lateral, ¿no? Y a veces, pues eso no llama tanto la atención o no hace saltar las alarmas, pero realmente son las herramientas que estos atacantes utilizan para moverse dentro de nuestra plataforma, Threat Hunter, etcétera, etcétera, ¿no? También, pues, dentro de Premium otras funcionalidades, depende del nivel de la plataforma que tengamos, pues podemos ir utilizando diferentes de estas herramientas o de estos mecanismos, ¿no? Y sobre todo también en este sentido, la integración con todo lo que son SIEMs y TSMs, diferentes fabricantes del mercado con los cuales al final, digamos, tenemos que hacer equipo. Al final uno solo no puede hacer frente a todo. Lo ideal es un trabajo en equipo y como veis, pues también cada vez nos estamos integrando con más fabricantes, ¿no? Digamos, de este mundo de seguridad para entre todos, pues intentar ayudar al máximo a nuestros clientes a hacer frente a estas amenazas. Jordi, por hacer un pequeño paréntesis, porque nos comparten algunos de los asistentes una pregunta, nos Mm, consultan sobre los requerimientos previos necesarios para la opción que habíamos comentado recientemente de restaurar un backup en una plataforma diferente, ¿no? ¿Cuáles serían esos requerimientos previos? Requerimiento como tal no hay ninguno. Lo que pasa es que sí que tenemos que mirar en la documentación por si hay alguna limitación en cuanto a lo mejor que sea, algún tipo de disco concreto que no está soportado. Pero no hay unos requisitos concretos. De hecho, en la mayoría de casos ah, podrá ver que cuando accede a la parte de restauración y le da botón derecho sobre un punto de restauración, en el menú contextual le aparecerán diferentes opciones de restauración y ahí, por ejemplo, ya le saldrá el Direct Restore tu AWS, Direct Restore tu Azure, tu Google o diferentes opciones de restauración. Entonces, no hay que tener, digamos, en principio, nada especial configurado para poderlo hacer. Simplemente, la nota que aparecía en el fondo es el validar eso, que no haya ninguna característica especial de la máquina origen que impida hacer esa restauración. Claro, sobre todo principalmente la cuestión, Jordi, va dirigida a requerimientos desde una perspectiva de drivers que pueda darse, por ejemplo. Bueno, en principio, la propia transformación que hace debería tener drivers para estas plataformas que teníamos aquí listados, con lo cual, en principio, aquí no debería haber ninguna gran limitación. Vale, perfecto. Otro Gracias, tema, por Jordi. ejemplo, es diferentes máquinas físicas que realmente puedan restaurarse, que puedan ser digamos, convertidas a virtuales, ¿no? Aquí a lo mejor sí que puede haber alguna dificultad mayor, pero entre hipervisores o hacia hiperescalares normalmente no hay mayor dificultad en esta parte en cuanto a drivers. Perfecto. Vale, y por último, de estos 5 pilares que comentábamos, la parte de Data Intelligence, ¿no? Y aquí, cada vez más también pues vamos a ir viendo cómo va evolucionando, cómo se va introduciendo más todo lo que es la inteligencia artificial también dentro de la plataforma. De hecho, ahora cuando veamos las novedades de la versión 13, pues veis que hay algunos avances importantes en este sentido, ¿no? Para poder, pues de alguna forma, explotar mucho más la información que tenemos dentro del sistema de backup, mucho énfasis sobre todo en esta parte de poder hacer consultas con lenguaje natural, ¿no? Poder pues, hacer esas llamadas y consultar información que podamos tener en el sistema. Más allá también de pues, consultar de cómo hago esto, cómo puedo configurar esto backup, este tipo de asistentes que también nos puedan ayudar a hacer pues, el día a día mucho más fácil, mucho más llevadero, no tener que perder mucho tiempo, ¿no? Entre comillas, rebuscando en manuales hasta conseguir encontrar la información que necesitamos, ¿no? Vale, estos son un poco, como os decía, los 5 pilares que de alguna forma nos van a permitir conseguir llegar a este estado de data resilience. Bien, hasta aquí un poco esta parte que os decía de introducción.
Si os parece, pasamos a un poco la parte de novedades. Y en esta parte, en cuanto a las novedades de versión 13, hemos lanzado, pues, como decía antes Pedro, la versión 13.01, la lanzamos ayer, de hecho se hizo un evento a nivel mundial para anunciarlo. Si alguien no se enteró, no se pudo conectar, diría que todavía se puede registrar y ver todo lo que fueron las sesiones en diferido, porque se grabaron todas las sesiones, los diferentes breakout sessions explicando diferentes partes concretas de la plataforma. Bueno, creo que esto todavía está accesible y si alguien tiene interés, todavía puede acceder y verlo sin problema. Más allá de las sesiones como tal, pues bueno, recordaros o sugeriros, ¿no? Que si queréis, pues realmente tener o ver qué es todo lo que incluye esta nueva versión, tenéis lo que es el What's New, ¿vale? Con todas las novedades, el detalle de todas las funcionalidades que vienen incluidas en esta nueva versión. Es un documento creo que está sobre las 15 páginas, o sea que imaginaros la cantidad también de funcionalidades que vienen. Y por otro lado, la release notes, ¿no? Siempre importante de leer, pues por si queréis desplegar la solución o si alguno pues ya se plantea la actualización de versión anterior hacia esta versión. En cuanto a funcionalidades, decía, pues hay unas cuantas, conté así por encima sobre unas 175 entre nuevas funcionalidades y mejoras, lo cual, bueno, son unas cuantas, por supuesto no os las voy a contar todas, he resumido aquí algunas de ellas, las que así a priori me han parecido un poco más destacadas, pero muy probablemente si le echáis un vistazo al What's New es posible que encontréis, pues a lo mejor para algunos casos concretos que podáis tener cada uno de vosotros, alguna característica que a lo mejor pueda aplicar y que pueda facilitaros, como decía antes, un poco más la vida, ¿vale? Aquí destacar, y ahora lo veremos un poco más en detalle, sobre todo la parte de Beam Software Appliance, ¿no? El nuevo modelo de despliegue, la nueva consola se ha remodelado tanto lo que es la consola, vamos, el cliente de Windows, como se ha creado una nueva consola web. Tenemos posibilidad de configurar el servidor de backup en alta disponibilidad. Se ha mejorado todo el tema de seguridad, role-based access controls, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos un poco más en detalle. Comentaros también por aquí el tema del Universal CDP. ¿Vale? Sabéis que teníamos la tecnología del CDP, que es el Continuous Data Protection, para poder hacer réplicas continuas, no, vamos, no fotos en el tiempo, sino una réplica continua, como la película de vídeo, ¿no? De manera que pudiéramos volver atrás en el tiempo a cualquier momento, ¿no? Que se hace 5 segundos, 10, 20, 40, el tiempo que sea. Esta era una tecnología que se apoyaba en VMware puramente, porque utilizaba la tecnología o las APIs del VAIO, ¿no? Para hacer esa replicación. Con este Universal CDP cambiamos un poco el paso y en vez de apoyarnos en esta API específica de VMware, lo que vamos a hacer es desplegar un agente que nos permita también replicar estas máquinas, ¿no? De manera que de alguna manera nos hacemos agnósticos al hipervisor. Da igual en qué hipervisor esté, al final tenemos este agente instalado en la máquina y nos va a permitir replicar estos datos hacia un site de destino. Con lo cual, de alguna manera, democratizamos el uso del CDP para cualquier plataforma. Otras funcionalidades, por ejemplo, mira, aquí LTO 10, para los que todavía utilizan cintas y quieren seguir utilizando cintas, pues soporte para la última versión. Eh, Otra interesante también para los que utilizaban o utilizan Google Cloud Storage, es que aquí teníamos una limitación a la hora de poder hacer inmutables estas copias, porque Google, pues la manera como nos definía la inmutabilidad era a nivel de bucket y desde BIM necesitábamos que esa inmutabilidad se hiciera a nivel de objeto. Pues bueno, aquí ya se ha arreglado para que podamos hacerlo y podamos implementar también inmutabilidad en este tipo de almacenamientos. Yo qué sé, para los que tienen SAP y utilizan MaxDB, pues también plugin para SAP con MaxDB, etcétera, etcétera, ¿vale? No voy a repasarlas todas. Podéis leer en el What's New un breve sumario de todas y cada una de ellas. Entonces aquí os decía, para destacar algunas, las que se han llevado un poco más los titulares.
toda la parte del Beam Software Appliance, que es, digamos, una nueva manera de desplegar la plataforma, desplegarla. De hecho, voy a pasar a la siguiente slide para enseñaroslo un poco mejor, al final de una forma más visual, ¿no? Hemos, eh, hasta ayer, ¿no? Bueno, hasta que se lanzó versión 13, para instalar BIM, básicamente necesitábamos, pues, instalarlo, ya sea en un entorno virtual o en un entorno físico. Teníamos que instalar sobre esto, pues, un sistema operativo Windows, y obviamente teníamos que preocuparnos, ¿no? De, pues, instalar el sistema operativo, actualizarlo, parchearlo, securizarlo, etcétera, etcétera. Por encima de esto teníamos que desplegar BIM, ¿no? Pues, con su base de datos de configuración, si era la de por defecto de SQL o si era Postgres, y lo mismo, actualizarlo, parchearlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, gestionar lo que es el servicio de backup como tal. Con esta nueva manera de desplegar, lo que hacemos ya es proporcionar lo que llamamos este BIM Software Appliance, que viene o bien en un formato OVA o viene en un formato ISO para poderlo desplegar, pero que de alguna manera incluye absolutamente todos los componentes que necesitábamos. Viene el sistema operativo, en este caso basado en un sistema operativo Linux, es un sistema, digamos, de base, es un Rocky Linux, digamos, ya tuneado o modificado para cumplir con todo lo que son los requisitos a nivel de seguridad, para seguir con todas las directrices de DISA Stick, con lo cual, por un lado, los que a lo mejor no se sientan muy cómodos con Linux y no les cueste, ¿no? Digamos, esa capacidad de poder configurarlo o adecuarlo a las necesidades de seguridad, les facilitamos el trabajo. Y para los que ya se sientan cómodos, pues bueno, también al final también les vendrá preconfigurado. De alguna forma viene todo ya securizado, preconfigurado, y no tienen que preocuparse absolutamente de nada. Incluye lo que es sistema operativo, como os decía, e incluye lo que es el propio software de BIM, con lo cual viene todo paquetizado y ya nos olvidamos de tener que gestionar ambas cosas por separado, ¿no? Además, todo esto se gestiona a través de una consola, digamos, web, ¿no? Que nos permite gestionar el propio appliance, como os decía, para aquellos que, pues, a lo mejor no sean muy, no estén muy habituados a trabajar con Linux, no tienen por qué tener ni siquiera esos conocimientos, porque desde la pantalla, desde esta consola web, pueden hacer todo lo que son las configuraciones básicas. Si hay algo muy, muy avanzado, sí que se puede hacer desde línea de comando, pero lo más habitual se configura desde esta consola web, con lo cual, simplemente moviéndonos por aquí lo podemos hacer y no hace falta bajar a nivel de línea de comandos para configurar absolutamente nada. Todo lo que son las actualizaciones también se gestionan desde aquí a través del servicio de Beam Updater, con lo cual cualquier actualización, tanto a nivel de sistema operativo como a nivel del propio software de Beam, parches de seguridad, etcétera, etcétera, todo se realiza desde esta consola web. Nos van apareciendo aquí, Beam va actualizando, va lanzando estos parches y nos aparecen para poderlos instalar. En ese sentido, podremos, en algunos casos, decidir si queremos instalarlo o no. Habrá parches que serán opcionales y podremos decidir si nos interesan o no nos interesan, pero hay otros, los que sean realmente parches de seguridad críticos, que realmente sean necesario instalarlo. Como mucho podemos definir una ventana, ¿no? Un tiempo hasta instalarlos, pero obligatoriamente pasados estos días se va a instalar sí o sí. También obviamente podemos definir una ventana de cuándo se van a instalar, ¿no? Cuando menos afecte, pues, fin de semana o el primer, yo qué sé, martes por la mañana, yo qué sé, la hora que mejor os pueda encajar en cada caso, ¿no? Pero al final nos aseguramos que todas estas actualizaciones se van a realizar sí o sí, no van a quedar sistemas sin actualizar, pues, porque a lo mejor pues, pues no me he dado cuenta, no me he enterado de que salía un nuevo parche, o ahora no me va bien, me olvido. No, no, se va a instalar sí o sí, cuando nos vamos a encargar y asegurar de que todo esté perfectamente configurado y en marcha.
Jordi, tenemos alguna pregunta más en relación a este último punto y es Ujú. ¿qué ocurre si queremos actualizar desde una máquina Windows, ¿no? Y por extensión también el tipo de base de datos, ¿no? que utiliza. Vale. Esto habrá que mirar los detalles en la release notes, pero si queremos migrar a partir de una máquina Windows a, a un Beam Software Appliance, en principio habrá que hacerlo en dos pasos. Es decir, primer paso, que es ir de versión actual, imaginemos 12X, a versión 13 en Windows y después hacer el salto de Windows a VSA. Será un doble salto mortal hasta llegar aquí. En cuanto a la base de datos, por defecto esto lo que lleva es ya el VSA lleva sí o sí un PostgreSQL, lo cual, bueno, en este proceso de migración, en todo caso, si el cliente seguía teniendo SQL Server, pues también habrá que hacer esa transformación de la base de datos. ¿Mm? ¿Más dudas, más preguntas? Están todas, Jordi. Yo te voy contando si hay alguna otra pregunta. Perfecto. A nivel de seguridad también, otra gran mejora de esta versión. Tengo que vais a ver aquí de integración con SAML y mejora de toda la parte de RBAC. Entonces, la parte de SAML nos podemos integrar ahora con gestores de identidad externos, como por ejemplo Entra ID o cualquier otro, con lo cual si queréis, decirnos, ya no hace falta gestionar de forma local en lo que son los usuarios dentro del propio BIM. Podemos utilizar directamente la integración con estos proveedores de identidad, utilizar multifactor de autenticación. Ya lo teníamos también nativo, pero en este caso pues utilizaríamos el multifactor de autenticación, por ejemplo, de Entra ID. También a nivel de RBAC, hasta ahora sabéis que, bueno, los que teníais BIM y lo conocéis, sabéis que había digamos, básicamente tres grandes roles, ¿no? El de administrador, operator y view only. Eran bastante limitado en este sentido. En esta versión hemos añadido pues, esta parte de Role-Based Access Control para hacerlo absolutamente granular, es decir, para poder crear los roles de forma dinámica para poder asignar realmente los recursos que se quieran a cada uno de ellos, si puede gestionar backups, si solo puede gestionar restauraciones, si solo puede restaurar un número limitado de máquinas, dónde puede restaurar, de qué manera. Todo esto se puede configurar dentro del rol y asignar un usuario o grupo de usuarios a ese rol para que únicamente puedan hacer esas acciones sobre las cuales tengan permiso y nada más, ¿no? Al final es limitar al máximo todo lo que sea el acceso o los permisos a hacer cualquier acción, ¿eh? También en este sentido se ha añadido este nuevo perfil, ¿no? Que es el del Security Officer, ¿vale? Para de alguna manera pues que eh, si a lo mejor conocíais la funcionalidad del Four Eyes Authentication que teníamos en el pasado, donde para hacer algunas acciones tenía que hacerlas o tenía que validar las dos administradores. En este caso, pues tenemos el Security Officer que va a ser esta persona de alguna manera que desempate y que nos autorice o nos permita hacer diferentes acciones. Pero el Security Officer solo podrá ser este validador. Por ejemplo, un Security Officer no puede crear un usuario administrador para pues, tener ahí todo el control y poder hacer todas las acciones. O sea que se ha aumentado muchísimo lo que es el nivel de seguridad. Y por último, para contaros, así como también como gran novedad, está toda la parte de la alta disponibilidad, ¿no? De poder tener el servidor en alta disponibilidad. Es que hasta ahora podíamos hacer un poco un activo pasivo, en el sentido que podíamos replicar el servidor de backup, tenerlo en stand-by, pero siempre había que hacer, digamos, de alguna forma un trabajo manual. A partir de ahora, con la parte, o a través de este Beam Software Appliance. Esto es solo para software, para Beam Software Appliance, es decir, para los clientes que se mantengan en Windows. Este servicio no estará disponible, solo para los que estén en Beam Software Appliance. Podrán tener el servidor de Beam Backup and Replication, digamos, en modo, digamos, cluster, por así decirlo, de manera que, pues, si uno de ellos cae, podamos levantar el otro y seguir trabajando de forma totalmente sin ningún problema. Además, esto se puede monitorizar con BIM One y lanzar pues,
de forma automática pueda arrancar el segundo servidor y seguir trabajando sin problema. Esa es otra característica interesante y que llevábamos tiempo pues, que los clientes nos estaban solicitando. Bueno, como os decía, muchas más funcionalidades, pero no tenemos tiempo para verlas hoy todas. Podéis repasar la parte de las release notes y del What's New. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud sobre cualquiera de ellas, pues siempre estamos a vuestra disposición, tanto desde Nunsiv como nosotros, para ayudaros en lo que necesitéis a resolver preguntas. Y por último, BIM Data Cloud. Jordi, por acabar el capítulo de novedades, también nos lanzaban una pregunta sobre si el Virtual Appliance, el software Appliance, se podría instalar en una máquina física sin un hipervisor. Sí, 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 da igual, máquina física, máquina virtual. Aquí, en todo caso, en máquina física también hay que para tratarse un poco de una appliance, hay que verificar, digamos, la compatibilidad del hardware en el que vayamos a instalarlo. Entonces, pero sí, sí, se puede instalar si es hardware compatible, se puede instalar sin problema en máquina física. De hecho, eh, incluso con este VSA lo que nos permite es configurar el BIM Harden Repository, con lo cual para aquellos clientes que a lo mejor quieran tener una máquina, digamos, en formato, digamos, de appliance total, ¿no? Que sea servidor, que sea el proxy, que sea el propio BIM Harden Repository, pueden tenerlo en una única máquina, en este formato VSA, y tenerlo todo encapsulado dentro de esta misma máquina física sin ningún problema. Entonces, Vale. Y en este sentido, Jordi, otra pregunta es, los clientes que quieran abordar la actualización a la versión 13 y que ujú. estén utilizando Bing One, ¿tienen obligación también de actualizar Bing One? ¿Va de la mano o Sí, cómo afecta esa actualización? sí, va de la mano, porque de hecho BIM One versión 13, de hecho me he centrado en BIM Backup and Replication, pero efectivamente cuando lanzamos BIM Data Platform versión 13 incluye actualización de BIM One, BIM Backup and Replication y Orchestrator, las tres cosas, ¿no? Entonces, en este caso sí que es necesario actualizar BIM One porque BIM One versión 13 es el que realmente tiene eh, visión o conectividad con el BIM Software Appliance. Si no lo actualizáramos no tendría esta conectividad. Es decir, tenemos que actualizar todo el stack de productos. Vale. ¿Tenemos alguna otra preguntilla, Jordi, sobre el BIM Appliance 13.01, si es 100% funcional con la versión anterior? Con la versión anterior, perdón, no acabo de entender la pregunta. A ver, pregunto al asistente y ahora te traslado. Si quiere abrir el micro y preguntar el Sí, mismo. no sé si hay permisos. Sí, si queréis abrir micro, levantar la mano y os lo abrimos, no hay problema, para el tema de las preguntas. De momento nada, chicos, por si Sí, queréis. había Mira, otra espera, pregunta. espera, bueno, han levantado la mano, que la abramos. Ah, vale, Espera, perfecto. Sí, venga, vamos a ver. Julio, te veo micro abierto, pero no te escucho. ¿Se me oye? Ahora, perfecto. Ahora perfecto. sí, Vale, Julio. se entiende la diferencia entre versiones 12 y 13, pero la idea es saber si falta por desarrollar en la versión 13 funcionalidades como cuando con VMware estuvieron cambiando hacia Ah, HTML5. vale, ahora entiendo. Eh, Gracias, Julio. Sí, de hecho, lo he comentado, pero no he entrado en profundidad. En versión 13 tenemos, decía, dos consolas. Tenemos la consola, tenemos el cliente pesado, que se puede instalar en una máquina, en este caso tendrá que seguir instalándose en una máquina Windows, o tenemos el cliente web. El cliente web, que es el nuevo de la versión 13, sí que esta filosofía de cuando, por ejemplo, cuando VMware pasó de cliente pesado a cliente web. Es decir, no todas las funcionalidades están disponibles en el cliente web. Hay algunas que todavía siguen estando únicamente disponibles en el cliente Windows. Pero eso quiere decir que solo tienes que, digamos, instalar la consola, pero el servidor de backup puede estar instalado en VSA, pero tienes que instalar esa consola, ese cliente pesado,
para poder tener capacidad a utilizar todas las funcionalidades. No sé si me he explicado más o menos. Y si respondo. Vale, creo que sí. Gracias, Jordi. Tenemos otra preguntilla en relación a qué modalidad contractual se puede utilizar la parte de HA que hemos visto anteriormente. Sí, el HA es una funcionalidad que está incluida dentro de lo que llamamos la versión premium. Entonces, hay que estar en BIM Data Platform Premium para utilizar el licenciamiento, la capacidad de HA. Vale, perfecto. Y también cuando estábamos haciendo alusión a la versión de PostgreSQL para la parte de BIM Backup Server, si esto ocurría lo mismo con BIM One. No. BIM One va un poco por su lado. Vale, vale, No es perfecto. Vale, pues vamos avanzando, que si no nos dejamos cosas por el camino, Jordi. Venga, Gracias. atacamos la parte esta de BIM Data Cloud. Como ya me he comido casi todo el tiempo, voy a ser rápido. Está muy bien porque al final han salido muchas preguntas y eso es lo que nos gusta, ¿no? Que realmente Eso es. aprovechéis, o sea, una sesión provechosa para vosotros. Entonces, aquí simplemente comentaros BIM Data Cloud, que es esta nueva línea de negocio enfocada a ofrecer el servicio de backup como servicio, ¿no? Con todo incluido, no solo las licencias, sino también licencias, infraestructura, y digamos un poco estos servicios de despliegue o de onboarding para poder empezar a utilizar el servicio. En este sentido, actualmente los servicios que ofrecemos dentro de nuestra plataforma de BIM Data Cloud son un poco los que veis aquí, ¿no? Pues el servicio de protección de entorno M365, protección de entorno Entra ID, protección de cargas en Azure, Salesforce y Vault, que es nuestro digamos, almacenamiento también como servicio, ¿no? Donde poder hacer segundas copias, donde poder exportar o externalizar las copias que podemos tener en el data center local. En este caso, como digamos, gestionamos nosotros toda la infraestructura, el acceso a la plataforma es básicamente mediante un portal web. El cliente se conecta al portal y aquí pues, automáticamente ve todos los servicios que pueda tener contratados. Si tengo contratado solo 365, pues veré solo la cajita de 365. Si tengo contratado 365 y Vault, pues veré estas dos, ¿no? las que tenga. Y a partir de aquí, pues voy accediendo a cada uno de los servicios y puedo pues, ver qué licencias tengo, en este caso, pues con qué tenant estoy conectado. Si el cliente tiene, por ejemplo, en esta parte de 365 un solo tenant, pues me aparecería aquí. Si por lo que sea tiene más de un tenant, pues lo tendría todos listados y desde aquí puedo ir gestionando y configurando cada uno de ellos. Para estos diferentes servicios, pues simplemente comentaros que para la parte de 365, pues como sabéis, protegemos lo que son las principales cargas de trabajo, correo, SharePoint, OneDrive y Teams. Y como os decía, a nivel de arquitectura, pues básicamente nosotros nos encargamos de toda la infraestructura, de todo lo que son los componentes, servidores, almacenamiento, actualizaciones, parcheados y tal. Y digamos, y vosotros simplemente tenéis que preocuparos de pues, acceder a la plataforma y configurar pues, los backups según vuestras necesidades, restauraciones cuando haga falta, etcétera, etcétera. Comentar aquí también que uno de los puntos siempre claves, el almacenamiento está incluido dentro del servicio. Por ejemplo, en el caso de los servicios que os decía antes, ¿no? De Entra ID, Salesforce y M365, el almacenamiento está incluido dentro del coste de las licencias. Se licencia por usuario, en el caso de Entra ID, pues por usuario en Applet dentro de Entra ID, en el caso de 365, por usuarios nominales en 365 y en Salesforce, pues por los usuarios también bueno, no sé si la mantenan, como la llaman, pero usuarios que tengas en tu Salesforce. Pero todo lo que son infraestructura, los servidores que haga falta, almacenamiento y demás, está incluido. El almacenamiento es un repositorio dedicado para el cliente y el cliente decide dónde quiere desplegarlo, en qué región quiere desplegarlo. BIM no tiene data centers propios, sino que utilizamos digamos, infraestructura o data centers de Microsoft, con lo cual pues, podemos desplegarlo en cualquiera de las diferentes regiones disponibles de Microsoft para poder utilizar ese repositorio.
Y por último, comentaros la parte esta de Beam Data Vault como almacenamiento también secundario. Bueno, comentar eso es repositorio donde poder externalizar las copias. Y aquí pues también tenemos diferentes sabores donde los clientes pues pueden almacenar sus copias, ya sea Foundation o sea Advanced, dependiendo un poco de sus necesidades. Incluye todo lo que son costes de operaciones de escritura, ¿no? No hay ningún coste adicional a la hora de escribir, simplemente contratamos X teras, podemos escribir todo lo que queramos y a la hora de leer esa información, dependiendo de si vamos a un modelo Foundation o vamos a un modelo Advanced. En el modelo Foundation podemos restaurar hasta un 20% de la capacidad anual sin ningún coste adicional, o en el caso de Advanced podemos restaurar lo que quieras sin ningún tipo de coste, con lo cual, decían, el shock de la factura, en este caso no se produce porque siempre vamos a tener claro, ¿no?, cuál es el coste que vamos a tener que pagar por ese almacenamiento. Jordi, nos traslada una pregunta en esta línea, es si se puede utilizar almacenamiento propio. No, al ser un servicio, siempre el almacenamiento es almacenamiento de BIM. Digamos, toda la infraestructura la proporciona BIM. No hay almacenamiento, no se puede bring your own storage, por así decirlo, no se puede hacer. Siempre es el almacenamiento es el propio de BIM. Vale, por mi parte, digamos, creo que eso sería todo. Muchas gracias, Jordi. ¿Dudas, preguntas? Se nos había quedado una en el tintero, que aprovecho ahora para lanzártela para no quería interrumpirte demasiado, y es volviendo al Virtual Appliance o al Appliance de BIM que hemos comentado anteriormente, si Sí. quisiéramos montarlo en alta disponibilidad, Sí. Ventajas, pros, contras de que la base de datos pudiera estar de alguna manera integrada en el appliance o fuera de ella, ¿no? Un poco desde el punto de vista de arquitectura. Claro, sí, nos da igual, de alguna forma, si estuviera fuera, al final necesitarás también montar porque al final él utiliza las herramientas nativas para replicar esa base de datos, con lo cual necesitarás tener dos instancias de esa base de datos en dos ubicaciones diferentes para que pueda realmente replicar esa información. Al final, digamos, no afecta demasiado a la arquitectura como tal o al funcionamiento como tal. O sea, la ventaja que te puede dar, imagino que a lo mejor si la tienes fuera, pues puede ser más escalable, puede crecer más. Si la tienes interna, pues tendrías que hacer crecer esa máquina en recursos virtual. Es más fácil, si es física, pues podría costar un poco más. Pero no hay mayor diferencia desde el punto de vista de arquitectura. Vale, y aquí en este caso la gestión de la sincronización la realiza BIM, la propia base de datos. ¿Quién es el owner de esa Sí, responsabilidad? sí, es BIM, tiene ahí como un servicio que se llama Patronis o algo así, que es el que se encarga de hacer todas estas replicaciones. Vale, fantástico, fantástico. Bueno, oye, como decía Jordi, un placer que haya sido una sesión participativa por todos, eso Claro genera que sí. interés y, oye, abiertos a que, oye, tanto desde el lado de BIM como del lado de Nunsis, poder resolveros dudas, más particularmente a cada uno de vosotros, de la mano de nuestros ingenieros especialistas. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que he ido siguiendo las que nos habéis ido compartiendo en público para que todos tuvierais también esa información. Pero lo dicho, agradeceros que nos hemos excedido un poquito del tiempo previsto, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Agradeceros que hayáis compartido esta sesión con nosotros y espero que, bueno, en breve pues podamos también volver a coincidir en nuevas sesiones, nuevas novedades, que ya sabéis que nos gusta mucho aproximaros todas estas novedades que pueden ser de interés para vosotros. Y lo dicho, agradeceros vuestra participación, desearos un buen día y que acabéis bien la semana. Muchas gracias, Jordi, como siempre. Gracias a vosotros. Y estamos en contacto. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta un próximo webinar. Chao. Adiós. Gracias.